Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en esta ocasión un tema que es de nuestro interés llamado estadística descriptiva, el cual vamos a presentar en la pantalla. Espero que se encuentren muy bien y que el tema sea lo más digerible posible. Y pues como les había comentado en alguna ocasión, generalmente yo redacto unos apuntes de los temas que tratamos. Y pues en este caso, pues estamos viendo esos apuntes publicados en una página, ¿no? Más adelante les comento los links. He de decirles que en el caso de este tema, de la estadística descriptiva, vamos a retomar algo que ya hemos visto en otras ocasiones, y en este caso pues lo referente a los estudios de la estadística. Les he comentado aquí que la estadística la dividimos en descriptiva e inferencia estadística, es decir, estadística descriptiva e inferencia estadística. En algún momento les comenté que estos dos temas, la estadística descriptiva, dice que se encarga de la recopilación, organización, resumen y presentación de los datos numéricos obtenidos a través de la observación de un fenómeno. Y la inferencia estadística, dice, tiene por objeto el obtener conclusiones probables sobre el comportamiento general del fenómeno. Entonces es importante conocer algunos conceptos referente a esto, en lo que nos indica estos apuntes. Dice que para poder reconocerlos, pues hay algunos temas, algunas palabras que necesitamos entender. En este caso, las técnicas de obtención de la información. Tenemos el muestreo aleatorio, el cual dice consiste en formar una lista de elementos de la población, enumerarlos y hacer una selección mediante unos números aleatorios con una distribución uniforme, recomendable para muestras pequeñas. Esto pues porque se supone que tenemos una lista de elementos pequeños de la población, recordándoles que cuando hablamos de población es todo el conjunto de lo que queremos estudiar. En algún momento les dije, por ejemplo, si habláramos de la escuela, tendríamos como población a todas las personas que están en la escuela. Ya cuando los comenzamos a separar, podemos hablar sobre alumnos, sobre docentes, sobre personal administrativo, y bueno, así nos vamos, ¿no? Con los elementos que conforman toda la población en ese caso, ¿no? Y bueno, otro tipo de muestreo, otra técnica de representación de datos es el muestreo sistemático. En este caso dice que para ello se listan los elementos de la población, pero en lugar de seleccionar de manera aleatoria, se va recorriendo esa lista de elementos, seleccionando cada késimo elemento, es decir, podemos ir seleccionando el 5, ¿no? Cada 5. Entonces contaríamos en esa lista 1, 2, 3, 4, 5 y ese lo seleccionamos. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a seleccionar. Y así, ¿no? Sería un muestreo sistemático. Otra técnica es el estratificado. En este caso nos menciona que esa técnica divide la población en clases o estratos para posteriormente hacer una selección aleatoria o sistemática dentro de cada estrato. ¿Sale? Bueno, aquí aplicaría alguna de las técnicas anteriores, pero ya sobre una clase o un estrato, ¿no? Y finalmente otra técnica sería los conglomerados, ¿no? Semejante a la anterior, pero se aplica cuando la población es homogénea y ya existen grupos definidos. Bueno, continuando con la organización de los datos, ya hemos visto algo sobre ello
Aquí lo voy a pasar rápidamente. Estos son precisamente un ejemplo de lo que vimos en los temas anteriores, cuando vimos parte de lo que era la introducción a la estadística o el primer acercamiento que tuvimos a la estadística. Y bueno, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Cuando nos dice aquí que tenemos 80 datos, dice 80 piezas de madera, que estamos viendo la longitud en centímetros de esas piezas, y fueron seleccionadas, dice, de una bodega, y que se desea representar o presentar los datos en forma resumida y ordenada. Y bueno, la manera en la que vamos a ordenarla pues va a ser de acuerdo a la aparición de ciertos datos, ¿no? Bueno, aquí estamos definiendo un primer dato que sería el rango, dice aquí, que se muestra como la diferencia entre el mayor y el menor de los elementos. Y posterior a ello, pues tenemos que el dato más pequeño es el 49.1 y el dato más grande sería 53.1. La diferencia entre ellos es de 4 centímetros. Y bueno, como tenemos aquí muchos datos, en este caso 80, vamos a ordenarlos en intervalos. En este caso a esos intervalos se les conoce como intervalos de clase. Esto ya lo vimos. Aquí se han dividido en 5 intervalos que van desde el 49 hasta el 53.9. Y bueno, en esta parte, en esta columna, vemos que tenemos 5 intervalos. El primer intervalo va del 49 al 49.9. El segundo intervalo del 50 al 50.9, perdón. Y bueno, esta parte no me voy a meter tanto, ya lo hemos visto. Nos dice que estos intervalos pueden ir, o se recomienda utilizar entre 5 y 15 intervalos. Datos que nos indican esta tablita de frecuencias. Dice que un intervalo de clase R se llama frecuencia de intervalo. Luego tenemos que se representa por la FR, ¿no? Que sería esta parte de aquí, que nos indica el número de elementos que se encuentran en este intervalo, o sea, cuántos datos hay entre el 49 y 49.9. Hay 9 elementos. Luego tenemos el siguiente intervalo y su frecuencia dice que es 20. En este caso hay 20 elementos que están entre el 50 y el 50.9. Y así, ¿no? A eso se refiere esta FR. Luego la suma de las frecuencias deberá ser igual al número total de elementos de la muestra del tamaño n. Es decir, si sumamos estos de aquí, tiene que dar 80. ¿Vale? Como lo mencionaba por ahí, el tamaño de la muestra, que es n. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Tenemos 80 datos, y si sumamos estos nos va a dar ese tamaño n de la muestra. Bueno, una manera aquí de representar esta información generalmente es a través de unos gráficos, que bueno, aquí yo estoy ocupando el histograma y el polígono de frecuencias, ¿sale? Aquí tenemos la primera representación. Si checan quiénes son los que tenían más datos, en este caso nos indica que el elemento, bueno, el intervalo que está entre 51 y 51.9 aparece más veces, es 44 veces. Hay 44 elementos en este rango, del 51 al 51.9, y aquí lo podemos ver, del 51 al 51.9 hay un poquito más de 40 elementos, ¿no? Y bueno, entre el 50 y 51 y 50.9 había 20 elementos. Y así, ¿no? Aquí vemos reflejado esa información, la frecuencia y los elementos, ¿no? Cuántos elementos tenemos, o los rangos en este caso. Luego esta misma información nos permite hacer este polígono de frecuencias. En este caso habla de frecuencias relativas acumuladas, y de igual forma, ¿no? Vemos aquí qué elementos se repiten más, ¿no? Que eran bueno, aquí habla
de un rango diferente en la frecuencia, ¿no? En este caso la frecuencia relativa acumulada. Y por último, el polígono de frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Perdón, este es de frecuencia y este es de relativas acumuladas. Bueno, solo por mencionar la parte de la representación de la información de la tabla, pues lo podemos ver así. Y luego, continuando con los conceptos, que estos ya los vimos también en temas anteriores, no me voy a parar mucho en ello. Sí comentarles, por ejemplo, lo que vimos, el caso, por ejemplo, de la media o la varianza, dice son indicadores que se representan mediante las letras griegas, ¿no? Y tenemos aquí algunas letras, que es, si no me recuerdo, mu, teta, Fi, no recuerdo está como el nombre, y a esas letras griegas se les llama parámetros. Y cuando ya hablamos, por ejemplo, el caso de una distribución de frecuencias, dice que también se pueden establecer medidas que describan esas frecuencias. Y para distinguirlas de estos parámetros se utilizan algunas letras latinas, como la X, la R y la S, ¿no? Y bueno, sobre las medidas descriptivas tenemos hay cuatro tipos, ¿sale? Que son de tendencia central, de dispersión, de sesgo o asimetría o de kurtosis. En este caso vamos a comentar sobre las primeras dos. La primera, que son las que vimos, las medidas de tendencia central, que es la media, ¿sale? Representada por la X con una rayita arriba, ¿sale? Este concepto ya lo hemos visto, que se define como el promedio aritmético de los datos de una muestra, ¿sale? La mediana, el valor que está a la mitad de los datos cuando están ordenados, y la moda, ¿no? O modo, que era la que más se repite, y que puede haber más de una moda, ¿no? O cuando, por ejemplo, tenemos que todos los elementos son diferentes, la moda se puede decir que no existe, o que todos los elementos pues son la moda, ¿sale? Y otro tipo de medida, aparte de las de tendencia central, son las medidas de dispersión, ¿sale? Esta parte también ya la vimos, cuando hablamos del rango, ¿sale? Indica la separación entre los datos, como lo veíamos en la parte de arriba, que era el dato más pequeñito de toda esa tabla, se le restaba al dato más grande, y ese era el rango que teníamos en esa tabla, ¿no? De datos. La varianza, esto les había comentado en algún momento, que era la separación de los elementos, en el caso, por ejemplo, de los datos, o sea, qué distancia hay entre un dato y el otro. Bueno, aquí aparentemente tenemos solamente 1 centímetro de diferencia, 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí, pero bueno, habla la varianza en general, ¿no? ¿Qué separación hay entre un dato y otro? Por ejemplo, entre 50.1 y 50.6 hay una distancia de 5, ¿no? De 5 decímetros en este caso, ¿no? Luego la distancia entre 5.6, 50.6 y 50.7 hay solamente un decímetro, ¿no? de distancia. Entonces, esas distancias entre estas medidas se promedian, o sea, qué tanta distancia hay en general, y eso es la varianza, esa dispersión de separación, ¿no? de los datos. Y bueno, la desviación estándar, que también a veces la vemos como desviación típica, es la raíz cuadrada de este dato anterior, ¿no? de la varianza. Y bueno, aquí otro dato que podemos encontrarnos o que nos encontramos en los ejercicios que realizamos fue el coeficiente de variación, que no era más que la división entre desviación estándar y la media muestral, ¿no? Que vemos aquí representada. Otras dos medidas que tenemos, que son las de asimetría y las de kurtosis, no las vamos a ver en este momento, pero pues son parte de las 4 formas, ¿no? 4 medidas descriptivas que tenemos en la descripción, pues precisamente de este tema, ¿no? Bueno, y vamos a la parte
laboriosa del tema, que son las distribuciones. Hay varias distribuciones en los temas que estamos viendo. Sin embargo, vamos a ver únicamente los más comunes. El caso de la distribución binomial, la distribución normal, la distribución de Poisson, ¿no? Son las más comunes que se suelen encontrar, y en este caso pues vamos a ver rápidamente sobre ellas, ¿no? Las distribuciones probabilísticas, así llamadas, pues dice aquí, vamos a tener una variable cuyo valor está determinado por el resultado de un experimento u observación, y en este caso a esa variable se le conoce como variable aleatoria. Los valores que llega a tomar una variable aleatoria se asocian con eventos aleatorios en un espacio muestral del experimento que se está realizando. Hay dos tipos de variables aleatorias, las hay discretas y las hay continuas. El caso de las variables aleatorias, agregando un poquito más o ampliando un poco el concepto de la variable aleatoria, dice, es una regla bien definida para asignar valores numéricos a todos los resultados probables de un experimento. A todo valor de una variable aleatoria corresponderá una probabilidad. Ese conjunto de todos los valores posibles recibe el nombre de función o distribución de probabilidades de la variable aleatoria. ¿Vale? Entonces, pues lo que vamos a estar buscando generalmente en los ejercicios de estos temas, pues son valores de esas variables aleatorias, ¿no? Y vamos a representarlos a través de porcentajes que se van a acercar a una probabilidad. Hay que recordar que las probabilidades van o las medimos del 0 al 1, ¿sale? O podemos manejarlas por un porcentaje del 0% al 100%. Obviamente el 0% representa que hay una situación no es probable, no se va a realizar, y un 100% es que es seguro que va a suceder. Y bueno, tomando la primera distribución estadística, vemos precisamente la distribución binomial. Este es un tema bastante amplio que tiene que ver con otros temas también, pero aquí solamente lo describo a manera pues rápida, y pues anoté lo siguiente, ¿no? Dice, cuando hablamos de una distribución binomial, dice, nos encontramos con un modelo derivado de un proceso experimental puro en el que se plantean las situaciones, las siguientes circunstancias, ¿no? La primera es cuando se realiza un número n de pruebas para un experimento, y cada prueba puede dar dos únicos resultados, ¿no? Ahí vemos esos dos caracteres de A, y la A con el acentito arriba hace referencia a dos conceptos que tienen que ver con los conjuntos. Rápidamente lo comento. Por ejemplo, si hablamos de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una probabilidad de 20%, que sería esta, ¿no? 20% de que suceda algo. Esta representa lo que le falta, se llama complemento, es el complemento de A. Entonces, ¿cuánto le faltaría a este 20% para cumplir la totalidad del porcentaje? En este caso sería el 80%. Si este representa el 20% de que algo suceda, este representaría el 80% de que no suceda, ¿sale? Esto es lo que falta para completar esta probabilidad, ¿sale? Se llama complemento de A. Eso podríamos explicarlo un poquito mejor con el tema de los conjuntos o los diagramas de Venn, que es un tema también referente a la estadística. No lo vi por ahí en nuestro temario, pero es importante conocerlo. Eso, de todas formas, estoy seguro que lo vieron en algún momento. Y bueno, aquí nos dice que la probabilidad de obtener un resultado A es P, ¿sale? En este caso, la probabilidad de que suceda algo la vamos a representar con la letra P, y la de obtener un resultado complemento de A es Q, ¿vale? Entonces,
P es la probabilidad de que suceda algo y Q es la probabilidad de lo contrario, ¿no? Bueno, no lo contrario, sino el resto que falta para complementar esta probabilidad. Cuando tenemos, dice aquí, que un Q es igual a 1 menos P, en todas las pruebas, ¿no? Bueno, aquí hace referencia 1 es porque eso es la totalidad de un suceso, ¿vale? El 100% de que algo, por ejemplo, pase o no pase, ¿vale? Eso representa el 1, y a eso le vamos a quitar la probabilidad de lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, eso más adelantito lo vamos a aclarar un poco mejor con un ejemplo. Y bueno, dice, esto implica que las pruebas se realizan exactamente en las mismas condiciones y son, por lo tanto, independientes de sus resultados. Si se trata de extracciones, ¿vale? Es decir, muestreo, las extracciones deberán ser con devolución o bien por una población grande, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de este concepto. Dice, supongamos que en una ciudad hay 1 millón de habitantes, de los cuales 450.000 son varones y 550.000 son mujeres. Si extraemos un individuo al azar, la probabilidad de que sea mujer será esta, ¿no? El 55% de que esa persona que seleccionemos sea una mujer, ¿sale? Esto es un cálculo de probabilidad casi directa de lo que vemos aquí, ¿sale? Y bueno, nos dice, si repetimos esta prueba varias veces y no reponemos en este caso a la persona que estamos sacando, la probabilidad de obtener una mujer en cada siguiente extracción variaría, ¿sale? Al variar la composición por sexos de la población restante. Sin embargo, al ser una población tan grande, la variación de esta probabilidad con cada sucesiva prueba será prácticamente despreciable y no podremos considerar en la práctica de que las probabilidades son constantes. Dice, en efecto, si en la primera prueba obtenemos una mujer y no la reintegramos a la población, la de las probabilidades de obtener una mujer en la segunda prueba será, ¿sale? Ahora aquí ya estamos haciendo una prueba con una mujer menos, y aún así la probabilidad de que salga mujer va a ser la misma que la de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque la población es muy grande, ¿sale? Ahora dice, si por el contrario en la primera prueba se obtiene un varón y la probabilidad de obtener una mujer sería mayor, ¿no? Igual también, aunque le quitemos un varón a esta cantidad de población, pues quedaría una probabilidad, una en 1 millón, pues, de probabilidades que salga una mujer. Pero como son datos muy grandes, si checan, la probabilidad de que salga una mujer sigue siendo la misma, ¿sale? ¿Por qué? Porque nuestra población no se ve afectada. Si en la primera vuelta sacamos una mujer, ¿qué probabilidades había de que era mujer? Pues 55%. ¿Y qué probabilidades hay de que vuelva a salir mujer si volvemos a hacer la prueba? La misma, 55%. ¿Y qué probabilidades hay de que vuelva a salir una tercera vez mujer? Pues igual, 55%. ¿Por qué? Porque la población es tan grande que aunque vayamos sacando mujeres, la probabilidad de que salga mujer va a ser similar, ¿no? Porque son datos muy grandes, ¿no? Entonces es difícil, dice arriba, apreciar el cambio, ¿no? de esa extracción. Ahora dice, sin embargo, si la población fuera pequeña, las variaciones de probabilidad de éxito con cada prueba serán importantes si no se devuelve a la población original cada sujeto extraído, ¿vale? Digo, si hablamos por ejemplo de una lista, de una población de 10 personas, ¿sale? Y de esas 10 personas tenemos 6 mujeres y 4 varones. Entonces, ¿qué probabilidades habría de que saliera mujer? Ahí ya cambia, ¿no?
vamos a suponer tuviéramos ese mismo 55%, si saldríamos, tomamos a 1 y sale mujer. Entonces en este caso el quitar una mujer y no regresarla cambiaría la probabilidad de volver a sacar una mujer. ¿Por qué? Porque ya habría menos, y ahí sí se va a apreciar el hecho de no regresar a ese sujeto que hemos extraído, ¿no? Y bueno, dice, en este caso no podremos considerar que P y Q son constantes a lo largo de todo el proceso, y el número de éxitos obtenidos en n pruebas será una variable aleatoria que no seguirá una distribución binomial, sino una nueva distribución llamada hipergeométrica, ¿sale? Y bueno, básicamente aquí hace referencia a que los resultados de estos experimentos van a depender, ¿sale? Siempre y cuando el tamaño de la población sea de importancia, ¿no? La reconocemos como binomial porque tenemos dos opciones precisamente. En este caso, en este ejemplo, habla de dos tipos de sujetos, ¿no? Una población de 1 millón de ¿qué? De personas. Ese millón de personas lo está dividiendo en dos, en hombres y en mujeres, por eso el binomial. Ahora, cuando comenzamos a hacer experimentos en esa población, la probabilidad tiene un comportamiento sin importar qué tantos sujetos vayamos extrayendo de esa población gigante, ¿no? Pero cuando ya hablamos de una población pequeñita, se comporta diferente los resultados. Ahí sí va a ser importante el hecho de reponer o no reponer a los sujetos que estamos estudiando. A eso básicamente se refiere esta distribución binomial. Y pues no vamos a hablar más sobre ello, ¿no? Y vámonos con parte de lo que es de mucha importancia en nuestro tema, ¿no? Que es la distribución normal. En este caso nos dice que la distribución normal es con referencia a la población, y dice que es sin duda la más conocida y usada de todas. Dice, muchos fenómenos naturales tienden a dar como resultado una distribución normal, entre otras la longitud, altura y grosor de animales o plantas, medición de cantidades de azúcar en la sangre, cantidad de glóbulos blancos, incidencia de enfermedades del oído interno, medidas en el aspecto conductista, emocional o psicológico de las acciones, aptitudes o capacidades humanas, ¿vale? O sea, muchas cosas, hay muchos temas en los que se puede ocupar lo que es una distribución normal, ¿sale? Ya hablando de por ejemplo, no sé, valores de diámetro de cilindros o cañones de armas de fuego, pesos de productos empaquetados, bueno, hay muchísimos temas, ¿no? Una distribución normal, dice, es continua y viene, o bueno, en este caso se considera una variable que se llama x, o que vamos a llamar x, y puede adoptar cualquier valor comprendido en este intervalo. Es decir, la x va a tener valores desde un menos infinito hasta un infinito. Y bueno, vemos en esta parte de aquí los valores de x pueden ir desde el valor más pequeño, ¿sale? Pasando por la media y a los valores más altos de cualquier tipo de muestra, ¿no? Y bueno, aquí dice dos parámetros que describen la distribución normal, pues es la media y la varianza. Estos dos datos los vamos a encontrar en los ejercicios que vamos a realizar, ¿sale? En todos los ejercicios que vamos a observar siempre nos van a dar estos datos, y a partir de ellos vamos a ubicar la variable x, ¿sale? ¿Dónde se encuentra x? Y bueno, en este caso, bueno, una parte de la descripción de nuestra campana, ¿no? Se llama la campana de Gauss. Dice, el área bajo la curva se llama masa de probabilidad o simplemente probabilidad, y se va a calcular a través de unas tablas que se llaman tabla Z, ¿sale? Tienen que ver con esta información. Dice aquí una distribución Z,
Dice, si una variable X, ¿sale? Ya sea de puntuaciones, datos, calificaciones, dice, se halla normalmente distribuida, entonces las estadísticas tipificadas o estandarizadas van a estar definidas por el valor de Z, ¿sale? Que va a depender ya sea de la varianza o la media, ¿sale? Y bueno, en este caso me voy a la parte de los ejemplos de nuestra distribución normal. Y bueno, me voy a acercar un poco al texto y nos vamos con un ejemplo, ¿no? Nos dice aquí el consumo medio anual de cerveza de los habitantes de una colonia es de 59 litros con una varianza de 36 y se supone que se distribuye según una distribución normal. Y hay dos preguntas, dos incisos. Nos dice, si usted presume de buen bebedor, ¿cuántos litros de cerveza tendría que beber al año para pertenecer al 5% de la población que más bebe? Obviamente aquí hablamos, la media es de 59 litros al año, no crean que es semanal, o sea, sería una grosería, ¿no? Bastante chévere. Entonces, bueno, ¿qué tanto tendríamos que beber? Básicamente nos está preguntando para que seamos del 5% de la población que más bebe. Y en el segundo inciso dice que si yo, bueno, usted, porque yo no bebo, dice, si usted bebe 45 litros de cerveza al año y su pareja le califica de borracho o de borracha, ¿qué podría argumentar en su defensa? Y bueno, aquí vemos la cantidad, ¿no? Aquí en la rayita vamos a ubicar los porcentajes, las probabilidades, ¿sale? Y en la raya horizontal vamos a ver los valores de X. En este caso, lo que queremos saber en el inciso 1 es cuántos litros de cerveza vamos a beber para estar ubicados aquí, en este porcentaje, en el 5% de la población que más bebe, ya sea en esta parte, o aquí, o en cualquiera de estas, ¿no? Entonces, ¿cuántos litros tenemos que beber? El promedio dice ahí que son 59, es la media anual, o sea, la media es la de todos, ¿no? Casi todos beben esto. Y en el segundo inciso nos está diciendo, si yo bebo 45 litros, obviamente está a la izquierda porque son menos de 59, debe estar aquí. Si yo bebo 45 litros, ¿en qué porcentaje me encuentro? ¿Sale? Y bueno, obviamente aquí, para estar en los más alcohólicos, pues debemos de tomar más de 59 litros, ¿verdad? Al año, recordar que es al año. Y bueno, aquí he puesto como dato que al estar ubicados en este porcentaje del 5% de los que más beben, se ha acumulado un 95%, es decir, todo esto es un 95% de probabilidad acumulada, y pues lo estamos representando como 0.95, ¿sale? Entonces dice, analizando el primer inciso, el punto donde inicia el 5% de la población que más bebe es precisamente donde ya hemos acumulado todo el 95% anterior, y en este caso manejaremos ese porcentaje como 0.95, lo que decía, ¿no? Arriba. Y bueno, aquí yo tuve que utilizar unas tablas que he puesto en la parte de hasta abajo. Me voy aquí, dice tablas de distribución normal, las voy a descargar, ¿vale? Y ahí están mis tablas de distribución normal, ¿sale? Me regreso aquí donde estaba, en esta parte. Y bueno,
decía que vamos a manejar el porcentaje como 0.95. El valor 0.95 lo vamos a buscar en la tabla de probabilidades, ¿sale? Buscando la cantidad más cercana a este valor, es decir, a 0.95, y sin pasarse, como se muestra a continuación. Y bueno, aquí yo marqué ¿no? Me voy a pasar a la tabla para que veamos a lo que me refiero. Y bueno, si checan los valores aquí van del más pequeñito, que es este 0.0003, y va subiendo, va subiendo, y entre más vamos bajando el valor va subiendo, ¿no? 0.01, 0.03, 0.07, 0.12, 0.12, 0.40, 0.60, 0.70, y así, ¿no? Si checan va subiendo. Entonces hay que buscar un valor que se acerque al 95. Por ejemplo, aquí ya está el 95, pero se pasa. Este también se pasa, pero este de aquí no se pasa. O sea, no llega al 95, pero este sí se pasa de 95. Entonces vamos a considerar este valor, el que dice 94-95. Y para ello nos vamos a ir al lado izquierdo, y tiene un valor que sería este, 1.6, y luego este mismo en la parte de arriba, si me voy hasta arriba, tiene un valor que es el 0.04. Entonces el 1.6 y 0.04 sumados me dan 1.64. Me paso nuevamente aquí a nuestra información. Aquí lo he puesto, ¿sale? Donde dice, si checan, es el mismo, el 94-95. El que está a un lado era el 95, aquí ya se pasaba. Y el que tenemos a la izquierda es 1.6. Y el que tenemos hasta arriba, ¿sale? Subiendo sobre este, es el 0.04. Entonces estos datos, el de aquí de la izquierda y el de hasta arriba, se suman. 1.6 más esto me da 1.64, ¿sale? Es lo que dice aquí. La probabilidad acumulada nos da 1.6 y 0.04, y en total nos daría 1.64. ¿Para qué me sirve ese dato? Lo saqué de esta tabla, ¿sale? Vamos a aplicar esta fórmula. En esta fórmula dice, sustituyendo los valores, nos quedaría de la siguiente forma. El valor de Y es el de la tablita, el que nos sacó la tabla de distribución. En este caso vale 1.64, lo sustituyo. El valor de X no sabemos, hay que recordar que X hace referencia a los litros que queremos conocer, ¿no? Cuántos litros tenemos que beber para ser bien alcohólicos. Menos, en este caso, la media. La media era 59 litros. Y la distribución, esta es la distribución estándar, que recuerden que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sale? Y en nuestro ejercicio nos dieron la varianza, que era 36. Entonces la raíz cuadrada de 36 es 6. Y bueno, nos queda la fórmula, esta fórmula nos queda de esta manera, ¿no? 1.64 es igual a X menos 59 sobre 6. Y bueno, vamos a despejar, ¿sale? En este caso, este 6 que está dividiendo aquí, pasa al otro lado de la igualdad multiplicando, como vemos en esta parte, ¿no? 1.66 por 6. Y luego bueno, aquí me da 1.64 por 6, me da 9.8. Y menos 59 pasa al otro lado de la igualdad sumando, y me quedaría este resultado más 59, y me daría el valor de X. En este caso el resultado de X sería 68.84 litros. Si checan, es mayor que la media. Entonces dice ahí, resultando entonces,
para que usted figure en el 5% de la población que más bebe, debe consumir al menos 68.84 litros de cerveza al año. ¿Sale? Entonces, a partir de los 68 litros, ya van a ser de los más borrachotes en esa colonia. Ahora, en el segundo inciso, ya nos están dando la cantidad de cerveza que consumimos, ¿no? En este caso 45 litros al año. Y nuevamente ocupando la fórmula que tenemos aquí, en este caso el valor de Y no lo conocemos, ¿sale? Conocemos el valor de X, que son 45 litros, aquí está, menos la media, que es 59, y la desviación estándar, que decíamos que era la raíz cuadrada de la varianza que nos dieron arriba, que era 36. Raíz cuadrada de 36 son 6. Y pues igual, ¿no? Sacamos aquí una resta, nos quedaría un valor negativo en la parte de arriba, que al dividirlo entre 6 me quedaría menos 2.33. Y bueno, aquí igual, ¿no? Estamos viendo unas instrucciones para buscarlos en la tabla. Este valor hay que separarlo, ¿sale? Y separamos la primera parte, que sería el menos 2.3 y el menos 0.03, ¿sale? Este es para la primera columna y luego es para la fila, ¿no? En este caso me voy a pasar a la tabla, ¿sale? El menos 2, si checan en esta columna, están todos los valores, van desde el 4, va bajando, bajando, llega al 1, bajando, bajando, llega al 0, y sigue bajando, y por aquí tenemos el menos 2.3, ¿sale? Menos 2.3, y la columna sería la columna 0.3, ¿sale? La columna 0.3, entonces el menos 2.3 llega hasta la 0, 1, 2, 3, y sería este dato. Si checan, aquí tenemos el menos 2.3 y en la parte de arriba el 0.3, y coincide con esta cantidad, que sería 0.099. y bueno, haciendo referencia a este valor, sería un porcentaje, ¿sale? ¿Y qué significa eso? Dice, resultando que los 45 litros nos mandan a un porcentaje de probabilidad acumulada de 0.0099, convirtiéndonos en menos del 1%. Y es cierto, ¿no? Ni siquiera llega al 1% de las personas bebedoras de esa colonia. Así que nuestra pareja estará tranquila a saber que pertenecemos al 0.99 de las personas que beben en ese lugar. Y entonces, pues por eso aparecía en la gráfica hasta acá, ¿no? La media estaba en 59 y pues al beber 45 litros estamos ubicados en el, digamos, en el 1%, ¿no? De la población más borracha, ¿sale? Y bueno, eso sería básicamente el resultado de estos dos ejercicios. Si checan, voy a rebobinar un poco, voy a pasar nuevamente al ejercicio. El ejercicio nos está mostrando dos datos, como mencionábamos en la documentación. Nos está dando la media, ¿sale? El consumo medio, dice aquí, y una varianza de 36. Obviamente la varianza en este caso no se ocupa como tal, pero cuando le sacamos raíz cuadrada me dio 6, que es la desviación estándar, y es la que ocupamos en la fórmula de aquí abajo, ¿no? En esta, la desviación estándar. Y pues nada, ¿no? Eso es básicamente lo que hace, o lo que estamos viendo en lo que es la distribución normal. Buscamos ya sean porcentajes aquí o cantidades, o la variable X, ¿sale? Que sería en esta rayita. Y bueno, pasamos a otro ejemplo. En este caso, pero ya no les puse ejemplo. Aquí vamos a buscar en estos ejercicios, ¿sale? La comprobación.
Yo aquí ya les he puesto los resultados que están en rojo, y ustedes van a comprobar si son los correctos, ¿no? De la misma forma, dice aquí, la renta media en los alrededores de la ciudad de Iguala Guerrero es de 24,000 pesos al año, ¿sale? Con una varianza de 30.4. Acuérdense que la varianza hay que sacarle la desviación estándar, la raíz cuadrada. Se supone que se distribuye según una distribución normal. Entonces nos va a calcular la población, dice, el porcentaje de la población con la renta inferior a 18,000. ¿Sale? Entonces, en este caso, 18,000. Estamos buscando un porcentaje. Los porcentajes van en la curva. Y las cantidades, en este caso 18,000, van en la rayita. Y aquí tenemos como dato la media. Entonces, si la media, lo que está en la mitad, es 24,000, y buscamos qué porcentaje son los del 18, significa que está a la izquierda de los 24,000. Entonces va a ser una cantidad pequeña. Yo aquí les puse como resultado el 14%, pero bueno, ustedes van a buscar ese resultado. Luego, en el siguiente inciso, nos dice renta a partir de la cual se sitúa el 10% de los que pagan más, de los que más pagan, ¿sale? O sea, ¿cuánto pagan los que están en los 18, en el 10% de los más careros? Es decir, como en este caso, ¿no? Aquí buscábamos al 5% de los más briagos. Ahora vamos a buscar el 10% de los que pagan más. Hay que ver, tenemos aquí la media. Aquí de este lado estarían los que pagan más caro, de este lado los que pagan más barato, ¿sale? La media en ese ejercicio es 24,000, y el 10% estaría ubicado por aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí el 10% de los que más pagan. Si estamos hablando que es el 10% de los que más pagan, significa que atrás de esto tenemos una probabilidad acumulada del 90%. Entonces ese dato es el que vamos a buscar por aquí, ¿no? En nuestra tabla, el 90% sin pasarse. ¿Sale? Y pues nada más, ¿no? Son de los que 10%. Y luego dice en el inciso 3, ingresos mínimo y máximo, que engloba al 60% con renta media. Y bueno, esto se escucha medio raro, pero vamos a buscar, dice aquí, al 60% de la población con renta media. ¿Quiénes son el 60%? Rápidamente les comento, tomando nuevamente esta gráfica. El 60% estaría englobado en la parte, dice ahí, de renta media. Si van a estar aquí en la mitad, el 60% significa que están 30% para acá y 30% para acá. Entonces vamos a buscar los que estén, si estamos hablando aquí del 30 para este lado y 30 para este lado, ¿sale? Son el 60%. Aquí de este lado va a estar ubicado el 20%. El 20 va a estar aquí, y de este lado estaría el 80, si no mal recuerdo. Entonces el 20 y el 80, para que más o menos nos ubiquemos. El 20%, el 80%. Esos englobarían el 60% de la población media, ¿vale? Media, que hace referencia que se ubican en la media. Entonces 30% para acá, 30% para acá. Y en este caso pues vamos a buscar dos cantidades, ¿no? A los que están ubicados en esos dos lugares. Y bueno, ahí puse esos dos ejemplos, ¿sale? Y luego viene por aquí otra vez, dice la vida media de la familia Saucedo es de 68 años, esa es la media, con una varianza de 25. La raíz cuadrada de la varianza sería 5. Y se hace un estudio
a una parte de la familia, hay que determinar lo siguiente: ¿cuántas personas superarán previsiblemente los 75 años? ¿Sale? Aquí estamos buscando, ya le está dando el valor de X, hay que buscar el porcentaje en la tabla. ¿Y cuántos vivirán menos de 60 años? Entonces aquí también nos está dando el valor de X, hay que buscar el porcentaje. Y por último es otro ejercicio más. En este caso nos da una media, que sería esta, y la desviación estándar de 40. ¿Sale? Aquí ya nos está dando la desviación estándar, ojo, aquí nos dan la varianza a la que le tuvimos que sacar la raíz cuadrada para determinar la desviación estándar, pero en este ejercicio ya nos está dando la desviación estándar, o sea, ya no le van a sacar raíz cuadrada a este dato. Y hay que calcular aquellos con sueldo inferior a 90,000, ¿sale? Y bueno, ahí ya nos está dando también el valor de X, hay que buscar un porcentaje y nada más, ¿sale? Les dejo esta información en la plataforma para que puedan descargar la tabla y repasar los ejemplos si es el caso, para que quede un poquito más entendible si es que falta comentar algún dato. De momento voy a dejar esto hasta aquí. Me falta todavía retomar la parte de la de Poisson, que lo voy a documentar en un momento más.